Buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos, hermanas y todos aquellos que Dios, dentro de su soberanía, ha dispuesto que sigan esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes. Y pues, como cada miércoles, el día de hoy tendremos nuestro tiempo de meditación de la palabra, y también tendremos un momento para orar por algunas necesidades, por algunas peticiones. Así es que pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema, al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Vámonos a Efesios capítulo 6, por favor, allí sigan con sus Biblias, seguramente la tienen allí a su lado, busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 6, y leeremos, hermanos, los versos números 13, 14 y 15, por el momento. Hasta allí vamos a leer. Dice la palabra santa a partir del verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te rogamos, te suplicamos que nos bendigas en esta hora. Señor, que nos disponemos a nutrir nuestra vida espiritual, Señor, con tu palabra. Pero también, Señor, para nutrir nuestra vida física, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Bendícenos pues en esta hora y bendice a todos aquellos que escuchen, Señor, esta exposición, esta breve exposición de tu palabra santa. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Nuestro tema general, hermanos, pues es la santidad. Es lo que estamos viendo. Y estamos viendo la vestimenta de la santidad. Y estamos hablando de la armadura de Dios. Y no está lejos una de otra. No está lejos la santidad de la armadura de Dios. Y tampoco está lejos la armadura de Dios de la santidad. De hecho, tiene que ver una con la otra. La armadura sirve para guardar la integridad del soldado. Claro, del soldado físico, para salvaguardar la integridad física del soldado. Pero en el caso de nosotros, para salvaguardar nuestra integridad espiritual delante del Señor. Por eso cuando hablamos de la armadura de Dios, cuando hablamos de la armadura estamos hablando en términos de la milicia. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de la armadura de Dios, estamos hablando de salvaguardar nuestra integridad delante de Dios, esto es, salvaguardar nuestra santidad delante de Dios. De repente nos descuidamos de una de otra forma y entonces empezamos a sufrir, empezamos a adolecer delante del Señor y nuestra santidad es afectada y empezamos entonces a languidecer delante de nuestro Señor. Así es que es importante que tomemos toda la armadura de Dios que salvaguarda nuestra integridad, que salvaguarda nuestra santidad, Ya hemos visto dos elementos de la armadura de Dios. Ya vimos la faja de la verdad. También la semana pasada estuvimos viendo la coraza de la justicia. Y el día de hoy pasaremos a ver el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que estaremos viendo el calzado del Evangelio o el calzado del evangelismo. Eso es lo que estaremos viendo en este momento, hermanos, con la bendición de Dios. Dice entonces, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ya hablamos de la faja, ¿no? Del cinto, de la verdad. Esto es, de un cuerpo de doctrinas que deben de sustentar nuestra fe. No es mera emoción, no es mero sentimentalismo. La fe tiene que ver también con un cuerpo de enseñanzas, que llega al entendimiento del creyente, que llega a la mente del creyente, un cuerpo de enseñanzas que debe razonar el creyente. Y agradecemos al Señor porque muchos hombres en el pasado, Dios los ha bendecido con una mente aguda y han extraído de la Sagrada Escritura, porque ese es el punto realmente valioso, han extraído de la Sagrada Escritura, hermanos,
pues las doctrinas, el cuerpo de doctrinas que conocemos y que se encuentran confeccionadas, o que se encuentran, que están contenidas en los catecismos, bueno, de hecho, desde los credos, en los catecismos, que están en las confesiones de fe de las diferentes iglesias y denominaciones, que están en los libros de teología, en los libros de doctrina. A veces muchas personas desprecian precisamente la labor teológica, ¿no? Pero qué errados están. Porque para que nuestra santidad tenga sustento necesita precisamente nutrirse de esas doctrinas. No es mero emocionalismo, que no estoy contra las emociones, pero no es mero emocionalismo. Se requiere de esas doctrinas sacadas, extraídas de la Sagrada Escritura. Igual, pues como vimos la semana pasada, necesitamos estar protegidos con esa coraza de la justicia. Y ya decíamos la semana pasada que esa coraza de la justicia, pues no es algo que nosotros hagamos, no es algo que otra persona haga por nosotros. No es como en el romanismo, ¿no? En el romanismo está el Papa, y el Papa puede hacer, no sé, algo por el bien espiritual de sus feligreses. Nosotros no creemos en un Papa evangélico, ¿no? Nosotros, aun cuando hubiera un Papa evangélico, sabemos y tenemos el entendimiento de que dicha persona no puede hacer nada en favor de la salvación y en favor de la santidad del creyente. O bien, allí mismo en el romanismo, pues están los santos, las vírgenes, los ángeles, ¿no? Pues no, hermanos. Cuando hablamos de la coraza de la justicia, estamos hablando de la vida perfecta de Jesucristo. Cuando hablamos de la coraza de la justicia, estamos hablando de la obra redentora de Jesucristo, su humillación, pero también su muerte en la cruz del Calvario, su sepultura, y también estamos hablando de su resurrección. Todo esto conforma la justicia, o sea, satisfizo la justicia divina. O sea, no hay nada que el ser humano pueda hacer para satisfacer la justicia divina. Nada. O sea, ni peregrinaciones, ni mandas, ni rezos, ni rosarios, ni limosnas, ni nada puede hacer el ser humano por su bien espiritual, por su santidad, por su salvación. Nada. Todo lo logró Jesucristo en la cruz del Calvario. Y decíamos la semana pasada que debemos apropiarnos precisamente de la obra de Jesucristo. Debemos apropiárnosla y debemos de ponérnosla. O sea, debemos de ponernos la coraza de la justicia. Porque Jesucristo cumplió la justicia divina. Adán no. Creo que eso ya quedó entendido. Perdón por estar repitiendo nuevamente, pero creo que ya quedó entendido, hermanos. Adán no cumplió la justicia divina, o sea, no se ajustó a la voluntad de Dios. Y ya hay algo aquí, queridos hermanos, que quiero mencionar. Miren, si Adán no pudo, que Dios lo creó santo y perfecto, y si Adán no pudo ajustarse a la justicia divina, menos nosotros, hermanos, menos nosotros. O sea, hay personas que de repente se consideran buenas. Hay personas que de repente piensan que hasta Dios les sale debiendo. Queridos hermanos, qué error. La verdad es que ningún ser humano puede ajustarse a la justicia divina. La palabra ajustarse viene también de justo, de justicia. Nadie puede dar la medida, el ancho divino. Nadie. Todos necesitamos de alguien. Y ese alguien no es, vuelvo a repetir, hombre, ni santo, ni ángel, ni virgen. Solamente es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Fíjense cómo dice, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del corazón del hombre. Solamente el Cordero Santo lo puede hacer, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos estos elementos de la armadura, estamos fortaleciendo nuestra santidad. Estamos fortaleciendo nuestra santidad cuando nos fajamos con el cinto de la verdad, cuando nos ponemos la coraza de la justicia, pero ahora viene el calzado del Evangelio, el calzado del Evangelio. Y cuando estamos hablando del calzado, estamos hablando de los pies. Y cuando hablamos de los pies, estamos hablando de presteza, de presteza. El apóstol San Pablo también habla, si no me recuerdo, dice que sus pies se apresuran a hacer lo malo. Y está hablando de presteza precisamente. En este caso es presteza para hacer lo malo.
Pero cuando estamos hablando aquí, hermanos, de el calzado de los pies, estamos hablando de la presteza para comunicar el santo evangelio de Jesucristo. Mire usted, qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa. O sea, sé que cuando el cristiano, cuando el creyente, cuando tú, querido hermano, cuando tú, querida hermana, cuando tú, querido adulto, cuando tú, querido joven, adolescente, niño, y estimado hermano, hermana, ya de edad avanzada, cuando usted, hermano, hermana, está presto para compartir el evangelio, ¿saben qué es lo que pasa? Su vida espiritual se fortalece, su santidad se fortalece. Y la verdad, o sea, los que hemos tenido la experiencia de compartir el mensaje de salvación, de compartir el mensaje del evangelio, digo, ahora en nuestros días ya casi no se estila, pero en mis tiempos, hermanos, estoy hablando allá de 1979, 80, no sé, un poquito más, incluso nosotros en la iglesia Génesis, todavía de repente hemos salido a las calles a repartir folletos, a compartir el evangelio. Hermanos, cuando de repente lo estamos haciendo, quiero decirles algo que es una tremenda bendición. Regresamos con gozo, con júbilo, con alegría. Regresamos con júbilo. Y bien lo dice la santa palabra allá en el evangelio, perdón, en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 15. Se los voy a leer. No vamos a terminar esta semana. Vamos a necesitar 2 semanas, la próxima semana concluiremos, pero fíjense cómo dice allí Romanos 10, 15, dice de la siguiente manera: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies, dice aquí, de los que anuncian la paz. Bueno, Efesios concuerda muy bien con lo que Pablo está diciendo allá. Claro, fue el mismo autor humano, dice, del Evangelio de la Paz. Sí, hermanos, los pies de aquellos que salen a anunciar el Evangelio de la Paz son hermosos. Déjenme decirlo así, son santos, son hermosos, o sea, son agradables a la vista de Dios. Cuando dice que son hermosos, pues son hermosos para Dios. Cuando digo que son santos, bueno, porque esa santidad se ajusta a la voluntad de Dios. Cuando obedecemos el mandamiento de predicar el evangelio, hermanos, entonces tu santidad se refuerza tu santidad, pero también tu vida, tu ánimo, hermano, se refuerza. Voy a ir allí a Isaías 52:7, precisamente Pablo tomó este pensamiento de Isaías 52:7, y voy a leérselos para que saquemos algo aquí también, alguna enseñanza de este pasaje. 52:7 dice de la siguiente manera, caray, aquí me equivoqué, perdónenme ustedes, déjenme ver si lo encuentro. No lo encuentro, pero en un momento más lo encuentro y se los digo. Pero entonces estamos diciendo, queridos hermanos, queridas hermanas, que cuando compartimos el mensaje del evangelio, los pies son hermosos. Dice el 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz. Alegres nuevas. Y sí, hermanos, cuando uno es novato en el evangelismo, a mí me pasó, tenía 16 años, y las primeras ocasiones en que salimos a compartir el mensaje del evangelio, yo recuerdo que me iban temblando las rodillas y las piernas, sentía que se me iban a doblar, ¿no?, las rodillas. Y la primera vez que mi pastor me dice, ahora te toca hablar a ti, y entonces empecé a hablar. Recuerdo que la lengua se me trababa, la boca se me secó, y yo pensé que hablé como 30 minutos, yo duré como 2 minutos hablando, y entonces mi pastor, como decimos acá en México, me entró al quite, ¿no? Y me ayudó. Y entonces él fue el que continuó con este trabajo de evangelismo. Así es que, hermanos, cuando uno sale a evangelizar, a lo mejor si no lo has hecho, seguramente te pones nervioso, estás lleno de miedo, no sabes qué pretexto poner para no salir. Hazlo,
Porque sales a predicar buenas noticias alegres, dice el profeta Isaías. Son noticias alegres, alegres nuevas, dice el profeta. ¿Y sabes qué? Cuando tú empiezas a evangelizar, querido hermano, esa alegría cada vez se torna más y más grande. Y cuando ya tienes cierta madurez espiritual, te pueden aventar la puerta, te pueden callar. Recuerdo que en alguna ocasión a mi pastor lo golpearon por predicar el evangelio y él no se puso triste ni se puso a llorar. Cuando regresamos al templo iba alegre, contento, gozoso. Y eso es lo que pasa cuando predicamos el evangelio, las alegres nuevas, hermanos. Así es que yo te quiero invitar para que te pongas el calzado del evangelio de la paz, para que no desaproveches la oportunidad para compartir tu fe, para compartir las buenas noticias. Compártelas, hermano. Te animo para que evangelices. Empieza con el que está cerca de ti, no sé, algún familiar inconverso, algún vecino, algún amigo, algún conocido. A lo mejor yo en alguna ocasión me tocó la experiencia de ver cómo una hermana iba en el autobús y entonces una persona se sentó al lado de ella. Después de un ratito ella empezó a hacerle la plática preguntándole la hora y después de hacer algún comentario sacó un folleto y le empezó a compartir el evangelio a dicha persona. Esa hermana estaba completamente llena del espíritu, pero además fuerte en el espíritu y además llena de santidad. ¿Quieres fortalecerte en tu santidad? Comparte el evangelio, hermano, hermana. Y vamos a dejarle por hoy hasta aquí. La próxima semana vamos a ver todavía algunos otros aspectos más del evangelismo. Vamos a terminar haciendo una oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos bendiga y que sea con nosotros. Quiero invitarles para que el viernes vean a nuestro hermano Macario en su transmisión a las 6 de la tarde. Está nuestro hermano Macario. No se la pierdan, es para personas que hablan inglés. De hecho está pensado no para nuestro país, sino para gente que habla inglés, bien en Estados Unidos, en alguna otra nación, pero sobre todo fíjense que estamos pensando en países como la India. Tenemos algunas personas que nos están siguiendo desde la India, Pakistán y otros países de ese tipo que no hablan español. Nosotros tampoco hablamos árabe. Bueno, el hermano Macario habla árabe, pero que entienden muchos de ellos el inglés. Para ellos es que está pensado. Oren por el hermano Macario, por favor, por su esposa, por su familia, para que el Señor lo bendiga y lo utilice. Y claro, pues el sábado, ya saben, Momita, y el domingo, pues nuestro culto. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirles que oren por Israel Pérez Santa Cruz, hijo de nuestra hermana Lupita, que oren por algunos hermanos que también están padeciendo. Gracias a Dios, en la iglesia Génesis, cuando menos no he escuchado que haya más enfermedades, salvo nuestro hermano Israel, como ya les comenté, los sobrinos de mi hermana Judith, y pues también que pongamos en las manos de Dios a nuestra hermana Lili, a nuestro hermano Aurelio, hermanos. Oren también por un servidor. Mi garganta de repente me quiere fallar. Tengo algún problema por allí y necesito, bueno, ya hace algunos años fui con el médico y pues sí me decía que necesitaba por allí algo particular y bueno, pues esperemos que el Señor ponga también los recursos para que llegado el tiempo y el momento podamos hacer algo por esta herramienta del Señor. Vamos a terminar orando. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites, Señor, estar en comunión contigo y en comunión como hermanos. Gracias, Señor. Te quiero suplicar en el nombre de Jesucristo que nos permitas cada día ponernos el calzado del apresto del Evangelio, Señor. Que seamos anunciadores de las buenas nuevas. Y Señor, antes de irnos queremos suplicarte que bendigas a nuestros hermanos que están padeciendo, que están sufriendo algún tipo de enfermedad, algún malestar o que estén pasando por alguna necesidad. Señor, en esta hora llega hasta sus hogares, llega hasta sus personas y posa tu mano de poder sobre ellos. Padre Santo, en el nombre de Jesús los encomendamos a tu gracia. Señor, a ti sea la gloria. Amados hermanos, Maranata, Cristo viene. Nos vemos para la próxima. Que el Señor sea con ustedes.